Yo creo que la educación es un proyecto que tiene que hacerse conjuntamente en la casa y el colegio. No podemos dejar toda la responsabilidad en terceras personas. Nuestra primera educación es la que recibimos en la casa y tiene que reforzar todo lo que nosotros vamos a recibir de afuera. Y esa educación tiene que incluir no solamente la parte teórica o la parte histórica o la parte técnica, tiene que incluir eso que menciona el doctor Ríos: querer a tu país, querer lo tuyo, entenderlo y conocerlo. No hay razón para que nosotros los panameños no conozcamos cada rincón de Panamá y cada persona que viene de todos esos rincones. Pedro, creo que todos nos quedamos con el secreto de Copa. ¿Qué parte de ese secreto hace parte de la identidad que es Panamá como mosaico? No hablo de la educación entonces. Claro. Educación e identidad. Bueno, las personas que escuchamos hablar en el video al final son panameños, como la mayoría de los que estamos aquí. Y si personas que hablan el idioma en que ellos hablaron fuesen expertos en ese idioma, vieran que todos lo hablaron con algún acento. Pero qué sé yo, de un acento indio, un acento griego, yo no lo puedo identificar. Y tuvimos como que convencerlo. Lo hablan muy fluido, pero es el idioma de los padres. Ellos son panameños, nacidos, crecidos y criados aquí. Pero eso es lo que le da la fuerza especial a Copa. Es cómo se mezclan todas esas culturas que tenemos en Panamá, todos esos pasados. Y cuando nosotros nos comparamos con otras aerolíneas en la región y hablamos con ellos y vemos quién es su grupo ejecutivo, quiénes son sus directivos a todos los niveles, todos son el mismo molde, del mismo lugar, piensan de la misma forma, ven lo mismo en casa. La diversidad de Panamá, ese es el verdadero arma secreto nuestro. Gracias, Pedro. Rosa, fue muy importante tu testimonio sobre cómo la educación cambió tu vida y logró cerrar esas brechas donde mucha gente veía una debilidad y hoy en día tú lo ves como una fortaleza. Como la más joven de este grupo, de este mosaico de expositores, ¿con qué te has quedado esta mañana? Bueno, de todo lo que pudimos escuchar el día de hoy y de lo que yo pude exponer, pues creo que nos quedamos todos aquí con la idea de que empieza por nosotros mismos querer ser diferentes, no en clases sociales, sino en pensamiento e ideología de querer surgir y progresar para llenarnos a nosotros mismos. No que los demás decidan qué vamos a hacer nosotros en un futuro o cómo vamos a llegar a tener nuestra vida, sino que nosotros mismos planificarla y trazarnos la meta de lo que queremos alcanzar. Como dentro de los pueblos originarios, no solamente yo he pasado por esto, han pasado muchos jóvenes de los que desconocemos su historia, pero sé que son muchísimos que también han trabajado con esfuerzo, y que no solamente pueblos indígenas, sino también jóvenes panameños de diferentes provincias han tenido también las mismas historias, pero han sabido potenciar sus habilidades para ser alguien hoy en día. Gracias. Tenemos bastante tiempo de estar discutiendo sobre la solución de los problemas de nuestro país y siempre llegamos que la educación es la clave. Y hemos estado hablando de cómo mejorar la educación tal cual la conocemos, pero probablemente hay que salir de la caja, cambiar el paradigma. Hoy en día se considera que hay que enfocarse en habilidad de comunicación, en el lenguaje nativo, en matemáticas para enseñar a pensar, la lógica, pero hay un paso adicional, y es que todas las respuestas están en Google y en Khan Academy y en otros mecanismos donde se consigue la información. Y la nueva frontera es cómo enseñamos a convivir en un mundo donde la gente cada vez se comunica menos, interactúa menos, y cómo enseñamos a ser ciudadanos del mundo y cómo empezamos a apreciar las diferencias de los demás como algo que nos enriquece y no como algo que nos amenaza. Entonces, yo siento que esta experiencia de Mosaico
es el paradigma que tenemos que plantearnos para el tema educativo. Cómo encontrarnos todos desde distintos puntos de vista y enriquecernos al final con las experiencias que podemos vivir y cómo podemos todos celebrar que tenemos la fortuna de conocer a esa otra persona tan distinta a nosotros, pero tan persona como nosotros. Gracias, doctor Ríos. Una educación basada en la diversidad. Yo creo que muchos esperaban que usted hablara de la inmunoterapia y nos terminó enseñando sobre boxeo y sobre cómo ambas situaciones, ambas carreras al final se encuentran en la identidad panameña. Bueno, aprende uno de muchas cosas. Una de las cosas importantes para mí es la historia. Yo creo que tenemos que regresar a enseñar la historia de nuestro país en las escuelas primarias de una forma mucho más intensa, porque la historia de nosotros nos dice quiénes somos, dónde estamos, de dónde queremos ir. La historia de Laguna tiene una conexión con Panamá muy interesante. Laguna se ganó su primer campeonato mundial 9 meses después del 4 de enero de 1964, el 9 de enero. Él se la gana 9 meses después. Y eso lo hace él, y a muchos de nosotros lo hacía, extremadamente importante, porque él empezó a dar a conocer la bandera panameña a través del mundo, con ese gesto tan simple que él hacía. Entonces, yo lo sé porque me lo han contado personas que había momentos en que subía la bandera de Panamá y alguien decía, ¿eso qué es? Dice, la bandera de Panamá. Ah, ellos tienen bandera. Yo pensé que ellos eran afiliados como Puerto Rico. Decía, no. Ellos son una república independiente. De hecho, tienen un problema con el canal con los americanos. Y así fue que empezó a promoverse la causa en las grandes televisoras. Y es el juego tan importante que todos nosotros podemos tener en la expresión de nuestro país. De allí que yo siempre he sentido que la historia de nuestro país, que es tan rica, debe ser realmente un punto fundamental en la educación de nuestra juventud. Porque van a encontrar en esa historia ejemplos palpables de todas las cosas que se han hecho y de lo que ellos tienen ahora, de dónde viene. Así que creo que realmente la educación es extremadamente importante y tenemos que enfatizar la educación acerca de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Gracias, doctor Ríos. Dacil, tu charla fue sobre todo orientada a educación, a cómo convertir y cómo enlazar el talento con las oportunidades. Tu experiencia como mujer y como migrante en este país, ¿cómo volviste a Panamá tu lugar en el mundo, usando tus propias palabras? Tu reflexión final. Mi reflexión final es que me impactó mucho el hilo al final común de todos los expositores en relación a la educación, a la identidad, a las oportunidades. El poder de la palabra, el poder del testimonio, el poder del ejemplo, que son cada uno de ustedes, hace que se vea posible. Mi mamá, cada vez que viene de Buenos Aires de visita, dice que los panameños se quejan mucho. Y yo coincido. Este es un país, como decía Milton, bendecido. Y este es un país bendecido y solo los que venimos de lejos podemos dar testimonio de que este es un país bendecido. Creo que hay que agradecer más, quejarse menos, liderar con el ejemplo, y sobre todo, cada uno de ustedes, abrir oportunidades a los Adán Río, a las Rosa Ivette y tantos otros jóvenes que en todas partes del país están esperando una oportunidad. Muchas gracias, Mosaico.